¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto desde la redacción de La Voz del Interior. Hola Flor. Fede, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos este sábado. Bien, seguimos rumbo a final de año y después 2023 ya dirá, ¿no? Con las elecciones y todo lo que se viene. Venimos sobreviviendo todo, incluso el calor, así que vamos a llegar bien a fin de año. Bien, vamos a empezar con un invitado, un dirigente nacional de mucha trayectoria en el peronismo y hoy muy ligado al presidente Alberto Fernández. Fernando Chino Navarro, gracias por estar con nosotros, Fernando. Funcionario de la jefatura de gabinete y uno de los líderes del movimiento Evita a nivel nacional, Claro. que ha tenido muchas novedades en los últimos tiempos, sobre todo por el reparto y el control de los planes sociales, el potenciar trabajo, y de eso vamos a estar hablando Exacto. Hoy. Un tema que está muy presente, que genera debate, un tema de agenda fuerte, interesante escucharlo. Muchas gracias por estar. Después de lo que pasó con la llegada de la ministra Tolosa Paz, de este pedido de auditoría, las noticias que surgieron, primero se habló de que se iban a dar casi de baja 200.000 planes potencial trabajo. Finalmente eso no va a ser así. ¿Qué viene para adelante desde el gobierno y de las organizaciones sociales? ¿Se van a intensificar los controles para aquellos que reciben los planes? ¿No hace falta eso? ¿Cuál es la conclusión de todo lo que ha vivido el tema en los últimos días? Bueno, gracias por la convocatoria, un gusto. Siempre es grato estar en Córdoba y en La Voz del Interior. Siempre es bueno controlar, sobre todo el Estado en un momento de crisis, donde el conjunto de la sociedad tiene una mirada de desconfianza, de distancia de la política, incluso las políticas públicas, y muchas veces se cree que los recursos públicos se malgastan, se maladministran, se mal ejecutan, se malversan. Por eso me parece que el control estricto es bienvenido. El control, por supuesto, como toda acción de gobierno, como toda acción humana, tiene que estar encuadrada en el sentido común, y tenemos que tener una política de sensatez y ejercer el mismo control para todos los actores de la vida pública. Da la impresión que, le doy un ejemplo, ¿no? Se discute el secreto fiscal. Yo estoy a favor de que el secreto fiscal se elimine para todos, empezando por los que tenemos indicios concretos que cuando llegó aquel préstamo inusitado, disparatado del Fondo Monetario en los últimos meses del gobierno de Macri, estamos hablando de más de 40.000 millones de dólares, ese dinero se fue al extranjero. Hay indicios de personas físicas y jurídicas que llevaron el dinero al extranjero, que uno puede pensar que lo evadieron, lo fugaron o se lo llevaron, y cuando usted quiere investigar, el secreto fiscal lo prohíbe. Claro. Sería bueno levantar el secreto fiscal porque estamos hablando de dinero que luego paga el conjunto del pueblo argentino. Si se corrobora que se actuó en el marco de la ley, no pasa nada, se le pide disculpa a ese ciudadano, y si corroboramos que hubo irregularidades, se actúa. Otro debate que ustedes deben haber hablado en los últimos meses, cómo segmentamos el pago de las tarifas de luz y gas, sobre todo en el AMBA, que le genera un perjuicio y un déficit fiscal que después lo paga toda la Argentina. Bueno, no se puede levantar el secreto fiscal de los titulares de estas propiedades. ¿Y cómo con tanta velocidad se puede levantar el secreto fiscal de los titulares del potencial trabajo de que por sí son pobres? Me parece bien que si levantamos el secreto fiscal para los más humildes, lo levantemos para los más poderosos. El Estado debe tener más firmeza, más energía y más valor con los fuertes y los poderosos y no con los débiles. Ahora, esta confusión en la lectura de cierta información, que es un poco lo que se ha planteado de las organizaciones sociales respecto de beneficiarios inhabilitados para cobrar el plan, que aparentemente tenían, por ejemplo, no sé, alguna propiedad, algún vehículo es lo que trascendió, o compraron dólares. Toda esta confusión no se originó desde el mismo gobierno cuando se solicita este informe AFIP, se difunde. No sé si fue claro el gobierno en precisar rápidamente, bueno, cómo debían interpretarse estos datos. Es que una persona está cobrando un potencial trabajo y tiene un barco y tiene un auto caro. No es así. Lo que sucedió es tal y cual cuestión, porque enseguida la situación del prejuicio y la condena prende, ¿no? En la gente están en discusión ya previamente estos planes. Seguramente como gobierno nos cabe la responsabilidad de no haber explicado con precisión
el contenido el resultado del cruce entre lo que pedía Desarrollo Social y la información que brindó la AFIP. Lo que también es cierto, eso no reduce nuestra responsabilidad de gobierno, que muchos medios de comunicación publicaron noticias absolutamente disparatadas sin haber leído el informe, solamente con los títulos. Hay un fiscal, Marijuán, me parece, que incluso llegó a determinar que había que suspender el pago a una cantidad muy grande de beneficiarios cuando no tenían la información de qué había requerido la AFIP. Hubo dirigentes opositores que hicieron causas penales, pidieron informes en el Congreso. No está mal pedir informes en el Congreso, porque eso sirve para aclarar, pero sin conocer. Incluso muchos integrantes del gobierno también opinaron sin conocer. En mi caso, hablé con autoridades de la AFIP y les pregunté qué consistía el cruce. Y fui informado por estos responsables de la AFIP, donde me cuentan, por ejemplo, ustedes dan un ejemplo, ¿no? El de los barcos, vehículos y aeronaves. Es decir, aviones, barcos y autos. Hay 132.000 titulares de potenciar trabajo que aparecen como dueños o de autos o de alta gama o 0 kilómetros o tienen menos de 10 años de antigüedad, un barco o un avión. Se supone que si alguien tiene un avión no puede ser titular de un potencial trabajo. Y Navarro, perdón, sí. Y cuando se lee el informe, que además es estadístico, con lo cual de una estadística nadie puede sacar una conjetura particular de una persona con nombre y apellido, había 2.000, de esos 130.000 personas, de esos 30.000 casos, no personas, personas no identificadas, para ser más claro, personas no identificadas, había 2.000 tenían autos, era cierto, de más de 10 años de antigüedad. Y las 130.000 personas restantes tenían motos de baja cilindrada, la mayoría usadas, lo que no violentaba ninguna disposición, y echaba por tierra con esas afirmaciones. Pero ustedes que conocen los medios, porque además son parte de la conformación y la elaboración de la noticia, saben que a veces un título contundente, un título fuerte, es muy difícil, después la desmentida o la aclaración no tiene la misma potencia. El año que viene en las elecciones hay algunos candidatos, precandidatos que ya hablan de eliminar planes sociales, ¿no? Va a ser un tema fundamental, me parece a mí, de la campaña política. ¿Cuál cree usted que va a ser el futuro del plan social? ¿Qué candidato ha planteado eso? Por ejemplo, Javier Milei. Bueno, Javier Milei acaba de declarar que los titulares de los programas sociales son personas empobrecidas, que a veces son víctimas de clientelismo, pero no tiene una definición categórica. Bien. ¿Por qué? Supongo yo, esto es una presunción mía. Se acaba de conocer hace unas horas un informe de la UCA, el Observatorio de la Pobreza, que organiza, coordina, conduce a Agustín Salvi, una persona prestigiosa, que nadie puede acusar de partidismo, que demuestra claramente que la pobreza en Argentina ha subido muy poquito a pesar de la pandemia que destruyó la economía global de la región y de Argentina y que recién nos estamos recuperando, porque el Estado puso muchos recursos sociales para paliar esa situación y que la indigencia ha bajado. Muy poquito, es cierto, pero bajó. Y también dice que el trabajo ha crecido entre los sectores más humildes, un trabajo de ingresos precarios. También dice que la pobreza viene subiendo desde 2011. Y dice que si no hubiese habido programas sociales, la pobreza sería mucho mayor. Bueno, le retomo lo del tema de... Pero para salir de este, y termino, de este debate que parece de justificación, nosotros creemos que la forma de salir de la pobreza es con trabajo. Bien. Que la política social es necesaria, puede ser bienvenida durante un periodo, pero que cuando la inversión social aumenta y no produce, no desarrolla, una nación no crece. Y que Argentina va a crecer si impulsamos el trabajo, el desarrollo y la producción. Pero ustedes tienen la idea del plan como un medio para llegar a un trabajo formal, ¿o consideran que los planes sociales pueden ser estructurales en el ámbito de la economía social, por ejemplo? ¿Tienen que convivir con un mercado de trabajo? Primero, la economía popular en Argentina se calcula que tiene entre 7 y 8 millones de personas que sobreviven cotidianamente trabajando sin derechos. Tienen salario de subsistencia, no tienen obra social, no tienen aporte jubilatorio, tienen changas,
cambian permanentemente de trabajo. De esos 7, 8 millones de personas de la economía popular, hay 1.300.000 que tienen un programa que se llama Potenciar Trabajo, que tiene por ingreso lo que se llama salario social complementario, es decir, está ligado a la idea del trabajo y tiene que ser el piso que permita que estas personas puedan, con inversión de máquina y herramienta, con producción, con organización e incluso acuerdo entre público y privado, poder desarrollar acciones que saquen a esa persona de la emergencia social y la transformen en un trabajador activo con derechos y con ingresos dignos. Y lo mismo hay que llevarlo a los 7, 8 millones de personas que mencioné, y ahí se requieren medidas. Por ejemplo, una medida no tiene costo fiscal, que es el monotributo productivo. ¿Qué es el monotributo productivo? Lo que le permite al Estado determinar de qué trabaja cada persona que usted ve cuando va a su casa, ya sea como niñera, a cortar el pasto, a ser de plomero, vender en la calle, producir alimentos en el barrio, producir productos agroecológicos en una pequeña, en 3 o 4 hectáreas o en media hectárea, y cuando lo vende no puede facturar. Si tuviese monotributo productivo, podría estar en blanco, el Estado empieza a regular, lo pone en blanco y con el tiempo le plantea su obligación fiscal. Mire, usted gana tanto, puede pagar tanto. ¿Todo ese proceso cuántos años imagina que llevaría? Y si tuviésemos voluntad e inteligencia, el proyecto está en el Congreso. Y la mayoría de los diputados y senadores, es una gestión de gobierno nacional. Muchos de ellos oficialistas no ven el problema porque la política, me hago cargo, soy un hombre de la política, estamos más preocupados por las candidaturas, por las elecciones, por pelearnos entre nosotros, es bueno que lo diga, por descalificarnos, por cavar trincheras y no por resolver el problema de 47 millones de argentinos que la pelean todos los días, que se reinventan, de clase media, de clase media baja, pequeños productores, pequeños empresarios, personas humildes. Y el camino de la política es aprender un poco más de nuestro pueblo. No, preguntarle sobre la campaña, más allá de que bien la aclaración sobre Javier Milei, es si el tema va a ser centrar en la campaña electoral, si los candidatos van a tener que sentar posturas sobre los planes sociales, porque hay una idea, de hecho la economía popular, como la llaman desde el gobierno, es un sector muy fuerte que moviliza incluso más personas que la economía en blanco. Entonces es un tema central para le preguntaba si iba a haber centralidad en ese tema el año que viene. La economía popular, que otros llaman economía social, es reconocida mundialmente. La OIT, es decir, la Organización Internacional del Trabajo, la ha reconocido hace pocos meses. Existe en todo lo que es, por lo menos, el mundo occidental. Usted va a Italia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, México. Esta economía popular, economía social, economía asociativa existe. Lo que hay que decidirse como Estado y también como economía formal, activa, a impulsar ese crecimiento, porque no requieren dólares, producen y fortalecen el mercado interno y el consumo, siempre y cuando tengan, por supuesto, ingresos dignos. Claro. Pero lo más importante que, sin desmerecer el rol de la economía popular, la economía social, lo central tiene que ser el trabajo. Cómo volvemos a ser una Argentina productiva. Esta provincia, Córdoba tiene, cuando usted compara lo que exporta Córdoba provincia y lo que importa, casi 8.000 millones de dólares a favor de lo que produce en Córdoba. Santa Fe tiene 12.000 millones de dólares a favor. Ayer charlando con Martín Gil, intendente de Villa María, me comentaba, el Banco Nación de Villa María, después de la sucursal del Banco Nación que está en Plaza de Mayo, que reúne cuentas nacionales, además de la Ciudad de Buenos Aires, es el banco más importante, el Banco Nación más importante del país. Sobre todo para los agronegocios. Entonces, estamos viendo que ahí usted va a cualquier ciudad, provincia de Santa Fe, interior de Buenos Aires, interior de Córdoba, no hay tornero, no hay maquinista. Bueno, es un problema. Hay que ir a buscar a las personas que se jubilaron, capacitar apresuradamente a los pibes. Estamos creciendo. Hay una Argentina que crece, una Argentina que puja con la inflación, que no la podemos ignorar. Hay una Argentina que pelea en el marco de la pobreza, pero la mayoría de las argentinas y argentinos que no están preocupados por las discusiones de la superestructura política, ni las peleas con el Poder Judicial, ni quién va a ser candidato, ni qué dice la imagen de tal encuesta, lo que quieren es trabajo, salir adelante, y que los políticos, en vez de pelearnos,
Sí, nos solucionamos unamos para Pónganse de resolver acuerdo. los problemas. Bueno, nos solucionan los hablando de problemas. eso, le hacemos una rápida. Cristina Fernández había sido muy crítica del rol de las organizaciones sociales como el Movimiento Evita en la gestión de los planes, pero hubo una reunión tiempo atrás con Emilio Pérsico, un dirigente muy fuerte, referente de esa organización. ¿Han acercado posiciones los movimientos sociales con Cristina Fernández? Hemos tenido una reunión, los dirigentes del Movimiento Evita con Cristina Fernández de Kirchner, positiva, donde coincidimos en la necesidad de seguir dialogando y discutir las cuestiones que tienen que ver con la producción y que nos acercan, y no priorizar las cosas que a veces nos alejan, que tampoco hay que asustarse, porque en democracia no estamos obligados a pensar lo mismo. Incluso pensar lo mismo, si somos inteligentes, pensar distinto, si somos inteligentes, nos puede ayudar para enriquecer nuestra propuesta. Bueno, Bien. Fernando, muchas gracias por la visita. Me quedo con eso de, hay más preocupación, y lo dice al aire, algo que nosotros tenemos como un problema, que es los políticos al aire nos dicen que no están preocupados por la candidatura y después lo hacen en off. Lo dijo al aire y es válido eso, ¿no? De que hay más preocupación por la política, a veces por los cargos y las candidaturas, que por los problemas reales. Es que Así los temas sociales no dan destacamos tregua, eso. explotan si no se los atiende Pero también. yo tengo casos, disculpe, un ejemplo, porque estamos en Córdoba. Cuando yo me reúno con Alejandra Vigo, con el propio Juan Echaretti, no hablamos de cuestiones electorales, hablamos de qué forma hacemos más potente la economía popular o la economía social y cómo la vamos articulando con la economía formal, sobre todo en producción de alimentos, saneamiento de barrios, capacitación de jóvenes. Trabajan bien con el gobierno provincial, tienen buena relación. Tenemos buena relación y debo reconocer que yo con Echaretti tengo matices y diferencias en otros temas, pero de los dirigentes nacionales es uno de los que mejores interpreta en la teoría y en la práctica el fenómeno de la economía popular. ¿Es un buen candidato a presidente, Schiaretti? Ojalá, sería un gran candidato, obviamente, ojalá. Bueno, veremos, tiene un voto acá parece. Gracias, Fernando. Bueno, Gracias a muchas ustedes. gracias. Nos vamos ahora a un corte y después más voz y voto.